El derecho no busca héroes, y el caso de Maribel lo demuestra. Acá te cuento cómo la justicia entendió que una madre desesperada no es una criminal, sino una víctima del sistema. Yo soy Yamila Ferreira y esto es Memorias en Juicio. Hoy, la decisión de Maribel. Todo empezó mucho antes de que Maribel subiera ese micro. Empezó en el invierno de 2019, en la frontera norte, donde la necesidad no espera. Maribel tenía 25 años y una desesperación que no le cabía en el pecho. Su hija, de 2 años, necesitaba una cirugía urgente en la mano, una operación de 100.000 pesos, que para una mujer que ganaba 8.000 pesos al mes y sobrevivía a la violencia de su expareja era simplemente inalcanzable. Por eso, el 3 de julio de 2019 aceptó lo que parecía su única salida. Eran las 12:45 de la madrugada. El frío de la ruta 34 se sentía seco, de esos que se te meten hasta los huesos. El micro avanzaba en la oscuridad hasta que las luces de gendarmería lo detuvieron. Los pasajeros bajaron envueltos en mantas. Maribel caminaba con su hija dormida en brazos, tratando de controlar los latidos de su corazón. Cuando llegó su turno, un gendarme notó un bulto bajo su abrigo. No era un embarazo, eran casi 1.000 gramos de cocaína pegados a su piel. En ese momento, el reloj se detuvo y el sistema ya la había etiquetado como delincuente, sin preguntar qué historia había detrás de ese kilo de droga. Para entender por qué Maribel terminó en ese micro, tenemos que viajar a la frontera, a ese límite entre Salvador Massa y Yacuiba. En ese entonces, como ahora, era un lugar donde la línea entre un país y otro era casi invisible, y donde la pobreza tiene cara de mujer. En 2019, Maribel no era una mula, de las que vemos en las películas. No tenía contactos con cárteles, ni buscaba lujos. Su vida estaba marcada por el no. No había terminado la escuela, no tenía un trabajo formal, ni contaba con obra social. Sus ingresos apenas llegaban a los 8.000 pesos mensuales. Pero Maribel tenía un sí que la movía. Su hija. La niña había nacido con una malformación congénita en su mano. Cada día que pasaba sin cirugía era un día de dolor y de futuro perdido. Era una cifra que Maribel no podía ni pronunciar sin que se le escapara un suspiro. 100.000 pesos. A eso se sumaban 6 años de violencia física y psicológica de una expareja que la asfixiaba económicamente. Maribel estaba sola. Estaba en un callejón sin salida. Y en ese callejón apareció una oportunidad. $700. En ese momento, aquello parecía una fortuna. Era la posibilidad real de costear la operación de su hija. Solo tenía que cruzar. Solo tenía que decir que sí. El caso llega al Tribunal Oral Federal de Jujuy. El fiscal lee los cargos. Transporte de estupefacientes. Ley 23.737. El manual dice que Maribel debe ir presa entre 4 y 15 años. Pero acá es donde el juicio se vuelve histórico. El tribunal decide no mirar solo el paquete de droga, decide mirar la vida de la mujer que lo llevaba y aparece una figura jurídica que parece de película. El estado de necesidad justificante. Imaginen que están atrapados en un incendio y para salvarse tienen que romper la ventana de un vecino. ¿Rompieron propiedad ajena? Sí, pero lo hicieron para salvar una vida. El derecho dice que ese daño no es punible porque evitó un mal mayor. Y acá está la clave de lo que dijeron los jueces. El derecho no busca héroes. No se le puede exigir a una mujer que el Estado abandonó que se quede de brazos cruzados viendo cómo su hija pierde la movilidad de su mano. Entonces, el tribunal se pregunta, ¿es más grave transportar 1 kilo de estupefacientes o dejar que una niña pierda la funcionalidad de su mano por falta de recursos en un contexto de violencia de género? Los jueces del tribunal dijeron algo revolucionario. Maribel no eligió libremente delinquir. Maribel eligió sobrevivir y la absolvieron. Pero el sistema es rígido. El fiscal apela, dice que la nena no corría peligro de muerte inminente. Que Maribel podría haber pedido un subsidio, haber esperado. La Cámara de Casación
le da la razón al fiscal. Revocan la absolución. Para ellos, Maribel es un número en un expediente. El 19 de diciembre de 2019, mientras el mundo se preparaba para las fiestas, a Maribel le dijeron que era culpable. Pero la justicia tiene vueltas, de esas que dan un giro de 180 grados. El caso vuelve a ser revisado y en 2021 la jueza Ángela Ledesma golpea la mesa con una sentencia que hoy estudiamos todos los abogados. Dijo que juzgar a Maribel sin ver que era pobre, que era víctima de violencia y que era madre soltera era una mirada sesgada. Que el derecho sin perspectiva de género no es justicia, es opresión. Nos encontramos sin lugar a dudas ante un supuesto especial de vulnerabilidad de la mujer en un contexto de violencia de género y de necesidad económica. Violencia psicológica y violencia institucional, como bien lo señaló la defensa en esta audiencia, las licenciadas que declararon en el debate y conforme hemos podido acceder a sus declaraciones, dan cuenta del hostigamiento psicológico y económico que seguía sufriendo la imputada. En este marco no podemos desconocer la situación particular que primó sobre Maribel Rodríguez, quien, como sostuvo la defensa, se encontraba en una situación de angustia a partir de la salud de su hija, a sus dificultades, de su imposibilidad de acceder económicamente a la cirugía. Yo pienso, me coloco en ese lugar del mapa de la República, en las dificultades de alguien que percibe 8.000 o 10.000 pesos, de ahí tiene que pagar impuestos de otra vivienda, sostener a sus dos hijas, vivir ella y además tener que trasladarse a buscar un lugar donde pudieran dar una atención especial a su hijita con el problema de salud que tenía, cuando la misma niña además acentuaba esa angustia a partir de las afirmaciones que le hacía a su madre. Esta madre que era la sostén emocional de su familia. Creo que perder la perspectiva de género en un caso de estas características nos llevaría a mantener los criterios tradicionales, androcéntricos, del derecho penal. Desde esta perspectiva no advierto fisuras en el razonamiento lógico del juez que eligió la decisión en la instancia por observar vulnerabilidad y violencia en el estado de situación conforme el contexto en el que vivía la imputada Rodríguez, tal como lo manifestó el juez de la instancia anterior, que consideró que eligió un mal menor para salvar la vida y la integridad física de su hija. Pero por todas estas razones coincido con la defensa en que la situación de violencia y vulnerabilidad económica que padece Rodríguez, así como la ausencia de posibilidad de acceder a un trabajo remunerado que le permita tener la capacidad económica suficiente como para afrontar la situación que se le presenta, reducen sus posibilidades de elección para actuar conforme a derecho. En ese especial contexto es que asiste razón a la defensa en que la posibilidad de obtener dinero mediante esta actividad vinculada al delito, lamentablemente, fue la única alternativa posible para resolver el problema de la salud de la hija de 2 años que Maribel Karina Rodríguez encontró. En virtud de todo lo expuesto, se rechaza la impugnación deducida por el Ministerio Público y confirma la absolución de Maribel Karina Rodríguez, dispuesta por el Tribunal Oral Criminal Federal de Jujuy. Maribel fue absuelta definitivamente y recuperó su libertad. Pero este podcast no se trata de finales felices. Hay una verdad silenciosa, de la que nadie habla, y es que el crimen organizado busca a aquellas personas que no puedan decir que no. Busca a las Maribeles del mundo. Buscan a aquellas mujeres que el sistema ya rompió. Buscan a las que tienen una hija enferma, a las que sufren de violencia, a las que no tienen ni el mínimo para comer. Porque para ese mundo criminal, Maribel es descartable, pero para el derecho tiene que ser una persona. La pregunta es, ¿qué hace el sistema cuando llega tarde? ¿Sirve de algo una sentencia justa cuando el Estado ya te falló antes de empezar? Yo soy Yamila Ferreira y esto fue Memorias en Juicio. Nos vemos en el próximo episodio.